Gracias, gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos trae hoy en la mañana es el de espacios públicos, áreas verdes y recreación. Bueno, voy a tratar de hablar del tema, digamos, de una manera que pueda entenderse para poder todos reflexionar un poco e ir arribando luego a conclusiones en este taller que se va a hacer el día de hoy. Pasa por favor la siguiente. Puedes pasarla. Bueno, primero conceptualizar el espacio público. ¿Qué cosa es el espacio público, no? A ver, primero voy a hablar en un sentido específico y después en un sentido amplio, ¿ok? Acá, por ejemplo, dice, el espacio público concebido en sentido específico es el dominio constituido por todos los espacios de la ciudad abiertos, techados o semicubiertos, diseñados o no diseñados, naturales o artificiales, de uso público efectivo o potencial, y de gestión pública, propiedad pública, puede ser también privada o pública-privada, de uso libre e irrestricto de forma individual o colectiva. Parece complicado, no importa. Vamos a tratar de abstraerlo de una manera sencilla. A ver, imaginémonos cuando no había nada en nuestra ciudad, era seguramente la naturaleza, ¿no? Cuando llega el ser humano, decide construir sus viviendas. Entonces agarra y hizo lo que llamamos el proceso de urbanización. Es decir, este proceso de urbanización definió bien dónde se pueden hacer casas, dónde se pueden hacer edificios, qué cosas son calles, qué cosas son plazas, qué cosas quedan de playas naturales, qué cosas quedan de lomas costeras, ¿ok? Entonces, un poco lo que el espacio público, de manera general, podría decirse que es todo aquello que no se edifica, ¿no? Y que queda para uso de la población, ¿de acuerdo? Es en un sentido un tanto específico, ¿no? No importa exactamente de quién es, no siempre es público, o sea, a pesar que el espacio público es donde la gente se concentra, ¿no? A veces está administrado por un privado, pero pasa a ser un espacio público, porque existen las modalidades de concesiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, pasa a la siguiente, por favor. Y también tendríamos que decir en un sentido amplio, ¿no? La noción de espacio público incluye al equipamiento o infraestructura de propiedad pública, puede ser también privada o pública, cuyo uso sea exclusiva o eminentemente público. En esta definición, el espacio público se constituye como un sistema en red de espacios construidos y libres que interactúan mutuamente. Por ejemplo, a ver, este es un espacio público. Sí, ¿no es cierto? Es un espacio público, nos reunimos todos, o sea, es un espacio público, ¿ya? O sea, el espacio público no necesariamente solo es la calle que está afuera, o la plaza que está afuera, o el parque, no. El espacio público es donde todos podemos interactuar de manera pública, todos podemos llegar acá, esto es la municipalidad, es una municipalidad de todos. Una biblioteca, un centro de servicios, seguramente también va a ser un auditorio en general, son espacios públicos donde interactuamos, digamos, todas las personas que vivimos en una localidad, ¿ya? Ahora, cuando estos espacios públicos están interactuados en una red es mucho mejor porque, digamos, a nivel de la planificación se puede controlar dónde la gente interactúa de una manera mejor. Cuando ocupamos el territorio, normalmente, claro, buscamos lugares para vivir. Es más, decimos, ¿no? Hace un momento hablábamos que tenemos 8 millones de habitantes en Lima, ok. Entonces vamos a necesitar ¿cuánto? Por lo menos unas 2 millones de viviendas, un poco más quizás, ¿no? Casi. Entonces, y veamos, pero ¿la vivienda es todo en la ciudad? ¿Creen ustedes que la vivienda lo es todo? ¿Es suficiente? No, no es cierto, no es suficiente. Si yo tuviera solo vivienda y no tuviera un parque, no tuviera una calle, no tuviera un lugar donde hacer las diferentes actividades para realizarme como ser humano, no es suficiente. Por eso el día de hoy nos trae este tema del espacio público, el área verde y la recreación, ¿ya? A ver, pasemos. Bueno, entonces dentro de esta conceptualización de espacio público, digamos, porque este plan que se está haciendo es un plan desde la región, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, y digamos, vamos a dar énfasis al tema metropolitano, es decir, lo que nos sirve a todos de manera metropolitana. Porque, por ejemplo, el parquecito que está acá al lado de nosotros es un parque local, que es parte del espacio público, pero es un espacio que administra más bien la municipalidad y la localidad, el barrio, ¿ya?
Pero a nivel de la Municipalidad de Lima, una de las cosas que administra es el gran sistema metropolitano de redes de espacio público, en este caso, el sistema metropolitano de áreas recreativas y reserva ambiental, ¿ok? Entonces, dentro de ello hay que considerar a los humedales, por ejemplo, al río, al área agrícola, a las lomas, al frente marítimo, tenemos una linda playa aquí, las playas, los parques, las alamedas, los paseos, los malecones, las plazas en general, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que a nivel amplio de la metrópoli hay que considerar. O sea, la Municipalidad de Lima está preocupada por, digamos, todo ese contexto, todo ese escenario público, abierto, que se tiene que administrar de alguna manera y que tiene que tener un equilibrio. Aquí, por ejemplo, Lima tiene una desventaja en el sentido que es un desierto. Entonces, como ustedes verán, pasean por Santa Rosa todas las lomas arenosas, ¿no? Y qué difícil hacerlas verdes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un desafío que se tiene es cómo volvemos verde muchas de nuestros arenales, ¿no? Ese es uno de los desafíos. Y entonces, a diferencia de ciudades como Bogotá o Quito, donde llueve permanentemente y no hay que hacer gran cosa para que se vuelva verde, en nuestra ciudad sí es difícil hacer verde. Entonces, una de las cosas sobre las que tenemos que reflexionar es cómo generar nuevos espacios verdes, cómo muchos de estos espacios públicos o naturales, en todo caso, ayudamos a que sean verdes. Una oportunidad son los desagües, por ejemplo, ¿no? Que se botan al río o al mar, ¿no? Y cuando en realidad, si los tratáramos, ayudaría, por ejemplo, a generar una nueva ecología, una nueva mejor manera de vivir, ¿no? Entonces, o los riegos por goteos, diferentes sistemas que se utilizan en el mundo y que en nuestro país lamentablemente no se han desarrollado mucho. Sin embargo, esa tecnología y esas maneras de hacer las cosas hay que trasladarlas y tenemos que aportar ideas y proyectos que permitan, digamos, generar un escenario a futuro, como bien han descrito en los expositores anteriores, que nos permita tener una ciudad verde, ¿no? Una ciudad equilibrada, una ciudad bonita donde nos dé gusto, pues, caminar, ¿no? Entonces, eso es importante. El tema del río, por ejemplo, es importante en nuestra ciudad. Normalmente el río ha sido la espalda de la ciudad, a veces lo usábamos como un botadero más bien, ¿no? Todos le daban la espalda al río, es más, si tenían vista al río preferían no mirarlo, ¿no? Porque el río pasa a ser un río cochino, contaminado, donde se botan muchas cosas. No, el río puede ser un gran parque, puede ser el gran parque del río, ¿no es cierto? Al contrario, hay que empezar primero a quererlo, ¿no? A quererlo como tal, como un espacio natural y como un espacio que puede ayudar, digamos, a vivir mejor. Yo creo que eso es importante, empezar a tomar conciencia de lo que se haga con el río. El área agrícola, Jorge Arce se refirió al área agrícola. Efectivamente, por ejemplo, el área agrícola es una gran interrogante. ¿Cómo hacer, pues, que la vorágine inmobiliaria? Ustedes ven cuando vienen por la Panamericana Norte todos los carteles de las grandes inmobiliarias que quieren comerse todo el área agrícola. ¿Cómo hacemos para que no se la coman y desaparezca por completo el área agrícola? ¿Ok? Eso es otra interrogante grande y es una problemática que tenemos que enfrentar. Hay maneras de hacerlo con incentivos, buscando maneras de que quien hace agricultura quiera seguir haciendo agricultura. Hay que encontrar las fórmulas. Ahí, bueno, la Municipalidad de Lima no tiene el control absoluto, porque eso depende también del Ministerio de Agricultura, que es el gobierno central. Sin embargo, dentro de ese proceso de concertación, también tenemos que concertar, pues, con los entes del Estado que permitan establecer políticas e incentivos para que ello, digamos, se dé de una manera ordenada, ¿no? Bueno, el tema de lomas, ¿no? Del paisaje natural, ¿no? Que se debe conservar. El frente marítimo, Lima, una ciudad privilegiada, ¿no? Con un mar precioso. Ya no quisieran los bolivianos tener la ciudad como una ciudad como Lima. El tema de parques, el parque es un concepto muy amplio, que hay que decirlo. El parque, a diferencia de un jardín o un área verde, tiene una connotación particular. El parque está protegido por todas las leyes peruanas, ¿ok? El parque viene o de un proceso de planificación o de un proceso de urbanización. Eso lo preserva jurídicamente en el tiempo, nadie puede venir a invadirlo mañana, y si alguien lo invade, el juez o quien actúe, quien lo administre, en ese caso la municipalidad, puede retirarlos inmediatamente. Por eso es importante que los parques como tales, digamos, se preserven. Sin embargo, en los parques hay niveles.
Hay el parque local, como el parque que podríamos tener acá afuera, tenemos el parque zonal y el parque metropolitano, ¿ok? El parque zonal o el metropolitano, según la magnitud de las distancias que tengan, la diferencia es que estos parques zonales, además de recreación pasiva, permiten la recreación activa. La recreación pasiva es aquella donde uno va, se sienta en una banca, lleva a sus niños a jugar, ¿no? Monta bicicletas, si quiere. Pero la recreación activa es aquella donde puedo jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Puedo montar bicicleta, puedo poner una piscina, puedo poner un gimnasio, o sea, en ese parque grande, zonal o metropolitano, puedo construir una serie de actividades para tener recreación activa, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ya? Es un tipo de parque diferente, por eso que son de magnitudes mucho más grandes, ¿no? Magnitudes mucho más grandes y que son grandes equipamientos metropolitanos para la ciudad que permiten que de cualquier parte de Lima prácticamente puedan movilizarse para llegar y recrearse, ¿ya? Por eso es que los parques es una connotación importante, ¿ya? Y de ahí vamos a hablar de los déficits que tenemos para la ciudad de Lima. En el caso de las alamedas, paseos o malecones, bueno, las alamedas, paseos son más ya parte del proceso de urbanización, que son los diseños que hacen los arquitectos o urbanistas a la hora de definir una urbanización, ya que es parte de la belleza o el diseño ya que tienen las urbanizaciones. Y el malecón que es pues que acompaña a la parte natural de la playa, digamos, pero que permite un desarrollo de paisaje urbano en el cual uno pues puede pasear disfrutando la naturaleza del mar, ¿no? Bueno, el tema de plazas más acompañado a un tema un poquito más institucional, ¿no? A diferencia del parque, que es casi lo mismo, pero la diferencia es que tiene una connotación de un tipo mucho más institucional formal, ¿no? Sí. A ver, aquí también tenemos a la ciudad. A ver, hablando del tema, tenemos sobre el tema de espacio público, el espacio público en sí, áreas recreativas y vías. A ver, ¿ustedes creen que la Panamericana Norte es un espacio público? Sí, ¿no es cierto? Claro que sí, es un espacio público, es un gran espacio público, pero como bien dijo Jorge Arce hace un rato, solamente nos sirve para transportarnos, ¿no? A lo mejor sería más bonito que lo conceptuemos no solamente como el gran espacio para llegar, para cruzar todo Lima, ¿no? Más que eso, a lo mejor como el gran espacio verde o el gran espacio que además de la movilidad que se da, genera una serie de actividades, usos de suelo, bonitas edificaciones que lo acompañen, ¿no? Algunos puentes que los interconecten, a lo mejor hasta con actividades que pasen de un lado al otro de la ciudad, porque ahorita a veces la Panamericana Norte está vista casi como una sección que divide a la ciudad en dos, ¿no es cierto? Cómo integrar, por ejemplo, una con otra, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, conocen en Lima la vía expresa del Paseo de la República, ¿no? A pesar que es un tremendo zanjón, porque así lo conocimos, está muy bien integrado en sus dos frentes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Sí, señor, sí. Ya, bueno, claro, bueno, el tema de hoy no es la movilidad, pero le puedo comentar, claro, lo que pasa, a ver, el metropolitano es un sistema de transporte que va en las vías públicas principales, obviamente. Claro, lo ideal sería que sea pues subterráneo, sin embargo, cuando está a nivel o cuando está aéreo, como el caso del tren eléctrico, permite, digamos, tiene ventajas y desventajas. Cuando está en el subsuelo, si bien es más eficiente, pero es también más aburrido porque simplemente es una vía que lo conecta de un lado a otro. Cuando está a nivel, cuando usted va en el metropolitano, tiene una visión de la ciudad en la cual va viendo de paradero en paradero lo que va ocurriendo a lo largo del espacio público. Pero también tiene una desventaja que tiende a dividir en dos una parte de la ciudad, ¿no? Dividir en dos. Hablando ya como sistema de transporte, ayuda a ordenar porque hace que, digamos, la gente se corte, no haya tal cantidad de micros de una manera desordenada, ¿no? Está recién en una primera etapa, en la medida que vaya avanzando y se vaya complementando con una red de transporte, va a hacer que el espacio público mejore, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en Bogotá, cuando trajeron el Transmilenio, fue que en algún momento, cuando el sistema de transporte público mejoró, inmediatamente parecía que hubieran disminuido la cantidad de vehículos y la sensación espacial que había en las vías públicas,
era como que de pronto desaparecieron una buena cantidad de vehículos y era todo un poco más ordenado. Sin embargo, en el Perú recién estamos comenzando, en el caso de Lima, para el caso del metropolitano hay mucho todavía para hablar, el tema del tren eléctrico va a transformar un poco también el tema de Lima, se necesitan 5 líneas de transporte rápido en Lima, recién tenemos 1,5 prácticamente, ojalá tengamos 2 pronto, ¿ya? Y ese es un tema, bueno, no es el tema del día de hoy, pero como me hace la pregunta, tratar de hacer algunas reflexiones. Pero es una oportunidad del metropolitano y hay que tratar de impulsarlo para que desarrolle de una manera clara, ¿ya? Entonces, bueno, el tema de vías en general, nosotros vamos a hablar un poco de las vías metropolitanas. Y una de las características que tiene es que para ir del sur al norte, del este al norte, etcétera, siempre se pasa por el centro de Lima y eso congestiona la ciudad. Entonces, la teoría de las vías metropolitanas en Lima es de los anillos viales, es decir, no pasamos por el centro para ir de un lado a otro de la ciudad, ¿ya? Eso no está completo, no tenemos ni un anillo completo, no hay ni un solo anillo completo. Entonces, y cuando esté, definitivamente el panorama del transporte en Lima va a cambiar por completo. Entonces, por ejemplo, eso es una prioridad, y eso es espacio público. La vía es un espacio público metropolitano, ¿ya? Que tiene que tenerse en cuenta porque es fundamental, porque va a ayudar a la fluidez para movilizarse dentro de la ciudad de Lima, ¿ya? Es un espacio público a considerar importante y eso está en el sistema vial de Lima metropolitano. A ver, y el otro es las áreas recreativas que las mencioné, en general los parques zonales, las playas, ¿no? Los diferentes lugares donde uno puede ir a recrearse. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y en el tema de áreas verdes, hay una gran brecha, lamentablemente, pues, digamos, en el estándar internacional no andamos muy bien. La Organización Mundial de la Salud recomienda o establece 8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para asegurar una calidad ambiental, ¿no? Mientras que en Lima tenemos 1,98 metros cuadrados de área verde por habitante. Es decir, lamentablemente no llegamos ni a 2, o sea, estamos bien por debajo del estándar internacional. Eso representa un déficit de 3.785 hectáreas. Es una barbaridad, que es una situación que tenemos que revertir. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, este es el crecimiento de la estructura de Lima metropolitana, ¿no? El espacio físico que geográfico ha sufrido drásticas alteraciones a raíz del crecimiento expansivo de la ciudad. Todas las áreas planas de la ciudad han crecido como tentáculos hacia los cerros, ¿no? Y hemos perdido gran cantidad de área verde. Para la siguiente. Bueno, en torno al tema de parques zonales, los parques zonales que se crean pues a partir de 1967, casi en la planificación, lamentablemente pues mucho ha sido de planificación, pero no de ejecución. Son pocos los ejecutados con relación a los habilitados realmente. Es decir, estaban en el plano, pero eran de propiedad privada y no se pudieron ejecutar nunca. Y son pocos lo que se ha podido hacer a lo largo de los últimos 40 años en torno a nuevos parques. Tenemos casi los mismos parques que se tenían en los años 70, ¿no? Entonces, se han ampliado un poco, se han hecho mejoras y se vienen haciendo, y la municipalidad está intentando, digamos, ampliar la cantidad de parques, pero el costo del suelo urbano ha subido tanto que la municipalidad tiene que comprar a terreno comercial para hacer nuevos parques, y eso es un costo demasiado alto que la municipalidad no lo puede asumir. Entonces hay que crear legislación especial que permite expropiar en algunos casos para crear nuevos espacios que permitan el desarrollo armónico de Lima, ¿no? Bueno, acá hay una tendencia de la planificación que primero, en las primeras planificaciones estaban concentrados en la parte central y luego un poco se fueron descentralizando. Obviamente Lima también fue creciendo, entonces la planificación fue cambiando sus tendencias. Pásala por favor la siguiente. Bueno, hay una relación entre las diferentes Limas, las proporciones que hay de áreas verdes por habitantes, ¿no? Dice, en el 2011 Lima Este cuenta con el mayor número de población, que es superior a los 2 millones, contradictoriamente es la que cuenta con la menor superficie de áreas verdes efectivas e implementadas. Lima Centro y Lima Norte cuentan con la mayor superficie de área verde e implementada. Sí, pues hay un desequilibrio entre lo que ocurre en la realidad versus la cantidad de población que vive por cada Lima, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Pásala, por favor, sí. Bueno, y esto es lo que está haciendo la Municipalidad de Lima. Está haciendo un mejoramiento integral de los parquecitos que están marcados en rojo, ¿no?
una remodelación integral de los parquecitos, de estos 3 parques que están en azul. Está tratando de crear nuevos parques, ¿no?, en diferentes distritos de Lima, en base a convenios y sobre suelos públicos. Pasa a la siguiente, por favor. Y estas son las nuevas intervenciones de SERPAR. Hay una serie de proyectos y sobre las mejoras, son parte de las láminas de las cosas que se van a ejecutar. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Bueno.